me di cuenta de que o en esta industria me mantengo activo y aprendo más que el resto cada día, continuamente, o me quedo obsoleto, no aprendo nada y me quedo sin trabajo. Hay consultoras malas y no tan malas, ¿vale? O sea, no hay consultoras buenas. ¿Quieres ganar dinero? Si quieres tener oportunidades, aprende, lee, ya sea para programación, tecnología o lo que a ti te apetezca en un futuro. Aprende inglés. Punto. Esta es mi opinión sobre la inteligencia artificial. Que si todo esto sigue avanzando, habrán procesos donde el humano ya no sea necesario. Yo me quejo tanto de ciertas figuras. Y hablando con una de ellas, sí que aceptó en su día, en uno de estos eventos donde coincidimos, el mensaje que estaba transmitiendo no era del todo bueno. La gente estaba siendo engañada. Hola, bienvenidos a Codcast, el podcast sobre tecnología y programación. Y yo tengo una charla muy interesante con una persona que la verdad que las redes sociales tiene, digamos, un concepto distinto a lo que es el mundo de la programación en sí. Y tiene, digamos, un perfil un poco controversial quizás, que vamos a hablar sobre ello. Pero como ya sabéis, a mí siempre me gusta que la gente se presente, los entrevistados se presenten. Así que si no te importa, Jair, ¿te puedes presentar, por favor, quién eres, algo personal tuyo? ¿Qué tal? Primero de todo, gracias Ricardo por invitarme a tu espacio, a tu casa. Yo soy Jair García, acá Quality Guy, estoy en redes sociales como Quality Guy. Y como bien dice Ricardo, tengo un contenido controversialmente controversial, lo cual estoy bastante orgulloso porque se desvía un poco de todo el panorama tecnológico, sobre todo de la programación y del desarrollo de software que tenemos hoy en día, e intento transmitir siempre mi punto de vista, mi experiencia en cuanto a cómo es la industria del software, y de ahí que sea un poco controversial porque no siempre tengo las mismas opiniones que pueden tener la mayoría de personas de esta industria, sobre todo gente referente, que bueno, seguramente entraremos en más detalles después. Vale, pues muchas gracias. Vamos, ya a mí una de las cosas que me gusta traer en el podcast es gente de diferentes tipos de perspectiva, ¿no? Entonces, pues como tienes un perfil un poco más diferente, como dices, de quizás controversial, pero bueno, igualmente, pues yo creo que es bueno saber también un poco la opinión de otra persona que eso, ¿no? Pero antes que nada, a mí me gustaría saber más sobre ti, ¿no? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que haces tú? Porque según entiendo, tú no eres programador en sí. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Has sido siempre programador? ¿Has estado siempre en la tecnología? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Por qué te metiste en la tecnología? Yo soy barrendero de profesión y encontré... No, es broma, es broma. No soy barrendero. Yo, como bien dices, no soy programador al uso, pero bueno, al final me he dedicado siempre al testing, a la calidad, con lo cual sé programar. Yo vengo de una FP de desarrollo de aplicaciones multiplataforma barra web. ¿Por qué esta barra? Porque el web lo tengo completo y el multiplataforma hice un año, me cansé, lo dejé y me fui a hacer pizzas. Básicamente no lo acabé, ¿no? Y luego me he dedicado, pues a estas alturas ya son más de 11 años, a la parte de calidad, a la parte del testing y no a pruebas manuales. Las pruebas manuales las hice el primero y el segundo año y actualmente, bueno, desde entonces hasta actualmente, lo que he estado haciendo ha sido pruebas automatizadas, con lo cual he tenido que desarrollar. Sí que es cierto que no es un backend, sí que es cierto que no es una API, sí que es cierto que no es un frontend, sí que es cierto que no es infraestructura, pero al final sigue siendo programación, siguen siendo patrones de diseños, sigues teniendo que saber de infraestructura, sigues teniendo que saber de todo lo relacionado con el back, con el front, cómo toda la tecnología se integra y funciona, y además tienes que saber también de producto, tienes que saber también de política, de hablar, de negociar, tienes que desarrollar otros skills que no es puramente programación. Entonces, como bien dice Ricardo, no he sido programador al uso, pero al final mi nivel de programación está muy a la par que la de muchos otros programadores, ¿no? Entonces, para dar un poco más de contexto, bueno, he pasado por, si no recuerdo mal, y tendría que mirar el LinkedIn porque ya son muchas empresas, creo que son entre 6 y 7 empresas en las que ya he estado. He estado en más de 10, 11 o 12 proyectos diferentes, con lo cual he tratado con muchísimas personas, es decir, sé y conozco bien el contexto, la industria del software en España. He estado en consultoría, en empresas de producto, he estado en startups y actualmente también estoy en una startup. Y al final eso me ha dado una perspectiva, una visión, una forma de entender la industria
al menos aquí en España, pues muy concreta y la cual comparten también muchas personas que en mis redes sociales me siguen y me dan la evidencia y la confianza de que todo lo que digo es cierto de algún modo, porque muchos han pasado por ello, ¿no? Y empecé mis redes sociales también con ese objetivo, ¿no? Si quieres, me preguntas luego por qué empezaste, ¿vale? Pero empecé con esa necesidad de explicar por lo que pasamos muchos profesionales en España, en la tecnología, y nadie cuenta, porque lo que tenemos en redes sociales es a los influencers de programadores de turno explicando cómo hacer esto en Java, cómo hacer esto en JavaScript y qué bonito es la programación. Y yo dije, no, aquí falta alguien que los ponga en su lugar. Y bueno, actualmente estoy como software developer in test en una startup en Londres. Bueno, una locura porque no paro de trabajar. Pero bueno, eso me da dinerillo, me da experiencia, me da conocimiento. Y a mí me gusta el salseo. Qué guay, qué guay. Pero antes que nada, vamos a hablar antes de por qué creaste la RRD, que vamos a entrar en eso ahora. Pero según dices, tú hiciste la FP. ¿Por qué hiciste? Correcto. Te gustaba a ti la programación? ¿Sabías de algo? ¿Simplemente por el dinero? ¿O tenías así una perspectiva de... ¿O cómo fue? ¿Por qué? Pues yo aquí tengo dos cosas que yo con 16 años entendí, ¿no? Primero de todo, como mucho friki que seguramente nos está viendo, me gustaban los videojuegos, los ordenadores y los videojuegos. Sobre todo los videojuegos. Mucho. A ver, era un friki al uso. ¿Qué pasaba con los videojuegos? Porque al final investigaba un poco, ¿no? Oye, ¿cómo están construidos? ¿Cómo se programan? Utilizar cheat codes, utilizar tal, ¿no? Intentar hackear de alguna forma a algunos. Me acuerdo, ¿no? Había una época que jugábamos al Rakion, no sé si te sonará, pero era un juego online en PC donde, bueno, pues aparecías tus dragones, tu tal, y yo al final buscaba un montón de información, cómo a nivel de programación o a nivel de alguna herramienta podía modificar datos, podía meterme más poder, más estamina, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui investigando, fui descargando programas, accionando variables, cambiando esto, cambiando lo otro. Con ese programa conseguía modificar algunos atributos, ¿no? Y poco a poco me fui interesando. A partir de ahí me interesaron también las páginas web, ¿no? Me gustaba un poco lo que era estructurar, dar color, ponerlas bonitas. No tenía ni idea, pero me empezaba a gustar ese mundo, me empezaba a interesar. Y luego también una cosa que yo tenía clara con esa mente de 16 años que no tienes ni idea, pero tenía clara, era que la tecnología de alguna forma era el futuro. Si yo quería ganar dinero en el futuro, no quería ser policía, como muchos otros chavales, no quería ser bombero, no quería ser otra cosa. No, yo decía, hostia, pues si la tecnología va a despuntar en los siguientes años y me gusta o parece que me gustan los ordenadores, hacer páginas web, etcétera, seguramente ahí hay dinero. Pero yo me consideraba una persona no muy lista. Yo de notas en el instituto iba muy justito. 5, 6, algún notable de vez en cuando. Y yo pensaba, pero ¿cómo voy a hacer la carrera si en la carrera me dan álgebra, me dan cálculo, me dan esto, me dan lo otro? No me apetece hacer matemáticas. Yo era un cero en matemáticas. Y digo, si para hacer una página web yo me descargo el Dreamweaver, yo pongo cajitas, ¿no? Seguramente muchos de los que nos escuchan saben lo que es el Dreamweaver, ¿no? Pongo cajitas, configuro una página web y ya tengo una web. Oye, pues, aquí no veo matemáticas, con lo cual digo, pues me voy a hacer una FP que por lo que me han dicho y por lo que he investigado es más práctico, voy a saber hacer páginas web en 2 años y hasta luego. Así que por ese motivo empecé una FP y no hice ninguna carrera. Entiendo, o sea, pero no, o sea, fue que te gustaban los videojuegos y dices, bueno, ¿cómo puedo programar? La veía así un poco más rápida en la FP. De acuerdo. Correcto. Y así, bueno, así intentaste un poco la tecnología, ¿no? ¿Fue lo que tú esperabas o no fue lo que esperabas? ¿Fue más duro? Porque yo también incluso decía la FP, incluso la gente se va rápido. O sea, se va rápido. ¿Cómo fue tu experiencia al empezar? Pues a mí me gustó, ¿no? Yo hice de la FP, hice el grado medio, luego hice las pruebas de acceso, luego hice el grado superior y básicamente los 2 primeros años fueron bastante cutres, quiero decir, reparar un ordenador, cambiar componentes,
saber, a grosso modo, los fundamentos de la ingeniería barra programación, FOL y cosas relacionadas con empresa que no me interesaban nada. Empecé a conocer Twitter y LinkedIn por aquel entonces. Y al final los 2 primeros años me gustaron, luego hicimos las pruebas de acceso, porque aquí en Cataluña, no sé en otras comunidades autónomas, pero aquí se tenían que hacer otra vez catalán, castellano, matemáticas, inglés para acceder al ciclo superior, un coñazo. Y luego una vez en el ciclo en el ciclo superior, pues bien, hice un primer año, todo bien, sin más. Yo estaba en un centro que las cosas no eran muy complicadas. Era un centro privado, era un centro de pago, me lo pagaban mis papas, no era muy complicado. Y entonces el segundo año desapareció el segundo año de desarrollo web. Me tuve que ir a otro centro, semipúblico. Ahí me dieron por todos lados. Ahí empecé a saber lo que era la programación de verdad. Programación orientada a objetos, funciones, abstracciones, creo que también polimorfismos, máquinas virtuales y Linux a fondo. Vamos, o sea, yo venía del mundo feliz y me pusieron ahí a meter una caña, pero ahí me di cuenta de que o doy más de mí o me voy a quedar sin trabajo y voy a ser un mindungui. Literalmente ahí con 19 años hice el clic. Me di cuenta de que o en esta industria me mantengo activo y aprendo más que el resto y cada día, continuamente, o me quedo obsoleto, no aprendo nada y me quedo sin trabajo. Desde ese momento tuve claro que en esta industria o aprendes continuamente o caput. Y entonces fue cuando no acabé el curso, porque me dieron tantos palos, ya cateé algunas en enero o así, y dije, uy, encima era un momento en mi familia que necesitábamos pasta, no iba bien económicamente, y me fui a repartir pizzas. Con el objetivo de ahorrar pasta, volver al centro privado, que era más sencillo, y de alguna forma sacármelo, porque yo también era de la idea de, tío, una vez tenga el título, da igual si tienes más o menos conocimiento. Ya puedes empezar en el mercado laboral porque tienes el título, que es lo que las empresas quieren. A las empresas les da igual si sabes más o menos. Tienes un título, significa que sabes. Te puedo contratar. Si no tienes el título, no. Y entonces dije, vale, trabajo, ahorro, ese centro privado me lo pagaba yo de mi bolsillito. ¿Y qué hice durante ese otro año? Pues te voy a ser totalmente sincero. Iba todo fumado a clase y me sacaba las cosas con 10, con 8 y con 9. Quiero decir que el nivel era tan bajo y yo ya tenía un nivel de ir tan a tope con lo que aprendí en el otro centro que ya las cosas me las sacaba así, pa. Iba de aquella manera a clase, pero yo me lo ventilé y ya tenía un título a final de año. Así que fue difícil, solamente un año de los 4 que hice la FP. Pero ese año, bendito año, ahí aprendí lo que era el significado de trabajar en esta industria. Qué guay, o sea, no me había esperado, ¿eh? No me esperaba eso. Vale, y ahora o sea, nos has hablado de que es tu experiencia al principio de la tecnología y todo. Pero como hemos hablado un poco antes, tienes un canal, tienes lo que es YouTube, tienes Instagram y creo que de hecho TikTok es lo que más te funciona, creo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te pasó? ¿Qué te trajo a decir, no, me voy a tener que abrir un canal de TikTok? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, ya hace tiempo de eso, ya han sido 2 años en este noviembre. Yo empecé en octubre de 2023 y empecé básicamente por lo que hemos comentado un poco al principio, ¿no? Yo veía que la industria no estaba muy allá, ¿no? No, vamos a ser serios. Hace 4 años, después del bichito, después de tantos despidos y de tantas cosas, de la inclusión de la IA o de cuando se empezó a hablar de la IA y tal, pues ya vi que la cosa no iba tan allá, ¿no? Luego veía que había perfiles en redes sociales, grandes influencers de la programación, que, oye, pues vendían que todo estaba bien, que la programación era la rehostia, ¿no? Además, habían muchos bootcamps que sacaban publicidad continuamente. Aprende desarrollo de software en 4 meses. Gana 3.000 euros haciendo este curso en 6 meses.
tal cual, Pascual. Y yo decía, tío, aquí hay algo que no se está contando, ¿no? Porque si yo hablaba con compañeros míos de la industria que trabajaban en consultorías, que trabajaban en grandes empresas, en corporates, etcétera, todo el mundo al final había pasado por situaciones básicamente de mierda. O sea, sí, trabajamos en la programación, trabajamos en la tecnología y más o menos algunos salarios están guays. Pero tío, el día a día ni mola tanto, ni es tan guay, ni es tan chulo como te lo pintan. De lo que aprendes como programador a lo que realmente tienes en tu día a día en una empresa, hay un abismo brutal y digo, necesito sacarlo. Además, yo desde siempre he tenido ¿cómo decirlo? Un alma bastante o unas ganas de crear en redes sociales o de hacer algo paralelo a mi trabajo o de tener un side project o de hacer algo más que solo trabajar, ¿no? Y al final hubieron varios factores externos, mis ganas internas, que dije, pues me voy a abrir un TikTok y voy a hablar de mis cosas, que seguramente a alguien pues le interese. Y bueno, la verdad que fue muy bien al principio, luego la acabé dejando un poco, con lo cual la cuenta está un poco estancada, pero al final ahí me di cuenta de que muchas personas en la industria, sobre todo en el mercado español, tenían mi mismo concepto, el mismo concepto que yo, de lo que estaba pasando en las empresas en las que trabajaban. Y eso, pues bueno, poco a poco, pues me fui abriendo un Instagram, abrí también un canal de YouTube, hasta el día de hoy que bueno, soy y sigo siendo un don nadie, pero un poco definiendo lo que quiero ser en un futuro en redes sociales. Entiendo. Hablemos entonces un poco de tu contenido y sobre todo de lo que has dicho bueno, de lo que se vende y de lo que es la realidad, ¿vale? O sea, porque cuéntame un poco más, ¿qué es lo que crees que se vende? Y luego pasemos un poco a ver cómo tú ves lo que es la realidad, o que lo has escuchado, tus vivencias, experiencia o algo así. ¿Qué crees que es lo que se vende entonces? Pues lo que se vende y lo que se ha estado vendiendo a nivel de bootcamps y a nivel de influencers de la programación, ¿no? Estos son los dos pilares que han estado vendiendo todo esto desde que apareció el bichito. Porque antes del bichito, tú hablabas de programación y habían en las ofertas 30 personas, 40 personas, 18 personas, ¿vale? A nadie le interesaba la programación. ¿Qué pasa? Que vino el bichito, teletrabajo. Uy, ganar 3.000 euros al mes. Uy, que estos están trabajando desde Bali. Uy, que puedes crear todo lo que te apetezca tecleando cuatro cosas. Pues bien, lo que se vendía antes y lo que se sigue vendiendo ahora a día de hoy es que la programación es súper chula, es que puedes trabajar desde donde quieras, cada vez menos, hay que decirlo, ¿no? Pero siguen habiendo anuncios de influencers que nombran estas cosas. Que con la programación puedes crear lo que te dé la gana, que pues eso, ¿no? Trabaja lo que se decía antes, hace 4 años, trabaja en Bali ganando 3.000 pavos al mes, programando para una compañía en Estados Unidos, vive la vida, sé el rey del mambo, ¿no? Esto era un poco y es un poco lo que se vende. ¿Cuál es la realidad o cuál creo yo que es la realidad? La realidad es que vas a empezar ganando 18.000 pavos en consultoría Manolete SL, que Manolete la cofundó con su hermano Pepito, que ambos tienen 50 años y son old school, que sí, que tendrá 500 personas, 600 personas, todo lo que tú quieras, y estará en las empresas más top de España. El Banco Santander, Caja Lucía y Seguros Santa Marta, ¿vale? Esas son las empresas top de España. Y tu día a día, lo que va a ser, lo que va a ser este día a día, y el gato está a favor con lo que estoy diciendo, Perdón, que lo he perdón, escuchado. perdón. Tranquilo, tranquilo, si está a favor, Ricardo. Ha dicho miau, miau, tienes razón. Pues lo que pasa en el día a día es que vas a estar en una empresa cochambrosa, en una consultoría de software, o en una subconsultoría de la consultoría de software, porque ahora está de moda la empresa de la empresa de la subcontrata. O sea, ya nos hemos llegado a un nivel que telita. Pues vas a estar en el proyecto del proyecto del proyecto con prioridad cero para esa empresa, cobrando un salario de entrada de 18.000, 20.000, 22.000, ¿vale? O sea, muy lejos de esos 3.000 o 2.000
que te venden muchas personas todavía a día de hoy, vas a estar en un entorno con José, el tech lead de 48 años, que lo que quiere ya es retirarse en la empresa y que no le toquen las narices. Vas a estar con compañeros, pues que bueno, algunos sí, algunos no. Te van a vender y te van a incluir en este híbrido poco flexible, 4 días en la oficina, un día de trabajo remoto en casa, y las oportunidades de crecer y de hacer lo que en principio has estudiado, has aprendido y lo que el youtuber de turno te ha dicho, pues no lo vas a poder practicar. Con lo cual, a lo mejor vas a estar en un proyecto más o menos decente o vas a estar en un proyecto con una tecnología de los años 2007 con Java 5, con el cual te vas a tener que adaptar y vas a decir, hostia, ¿y esto es realmente lo que me han estado explicando todos estos youtubers, bootcamps y toda esta panda? Para empezar una consultora de software, una cárnica, ahí en un proyecto cochambroso, de un lenguaje cochambroso. Pues creo que no es justo. Un mensaje y luego la realidad. Y esta es la realidad que creo que sucede. Por otro lado, también te he de decir que sí, que dentro de la programación puedes ganar 4.000 pavos trabajando desde España para UK o para Estados Unidos o para Alemania o para Suiza. Puedes trabajar en remoto desde donde te dé la gana y puedes tener proyectos de la hostia con tecnología de vanguardia. Puedes hacerlo, pero hablamos de un 2, un 3% de las personas que están trabajando como programadores en España. No es la realidad. Sí, pero entonces esto o sea, yo creo que esto también igual se hablaba antes del bichito. Eh, Supongo que a lo mejor en España cambió esto un poco. Es que yo, como hace ya tanto tiempo que no estoy por España y esas cosas. Pero sí que es cierto, yo tuve la experiencia también de lo que dice de las cárnicas. No sé si es lo que te refieres, ¿verdad? Que son empresas te contratan y tienes sub. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has estado en alguna de ellas? ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que menos? Cuéntanos tú, al final estás en unas cuantas empresas, cuéntanos qué te ha pasado a ti personalmente. Pues a ver, yo no he estado, por suerte, yo no he estado en las peores. Sí que he tenido empresas para las peores. Empresas que diga, entrevistas para las peores. He estado en entrevistas para NTT Data, suerte que no entré nunca. He estado en entrevistas para Indra, suerte que no entré nunca. Y en mi caso, podéis echar un ojo en LinkedIn, he estado en Sogeti, que dentro de la cárnica que es Capgemini, porque Sogeti es una de las hijas, pues tan cárnica no era. Pero también os digo que empecé trabajando en el subsuelo de un banco, sin ventanas. O sea, ya imaginaros, ¿no? El nivel de trato a los empleados que puedes tener. Y luego he estado también en una... Claro, yo siempre digo, ¿no? Esto es bueno, esto es gracioso y aquí voy a hacer mención a Div porque a Div le gusta esta frase. Hay consultoras malas y no tan malas, ¿vale? O sea, no hay consultoras buenas, hay consultoras malas y no tan malas. Y trabajé en una ocasión en una no tan mala, que el trato humano estaba muy bien, la pasta estándar, pero bueno, había un trato humano. Y luego los proyectos en los que estuve, pues al final es la lotería de las consultoras, ¿no? Una consultora al final no es mala o buena per se, es mala o buena depende del proyecto en el que te pongan. Porque al final tú no haces vida con la consultora en sí, ni con los compañeros de tu consultora. Haces vida con el cliente en el que estés, con el proyecto en el que te meten, con las tecnologías que tú utilizas en ese proyecto. Y en el Santander, por ponerte un ejemplo, no he trabajado en el Santander, pero por ponerte un ejemplo, hay proyectos muy top, con tecnología muy a la última, por así decirlo, donde personas de consultoría pueden ir a ese proyecto y pueden participar, pero luego también tienen proyectos, pues oye, del 3 al cuarto, que a nadie le interesan, que hay que meter a gente porque hay que mantenerlo, y son proyectos que quizás pues nadie desea estar en un proyecto de evolutivos que llevan 20 años con ellos, que no hay posibilidad de mejora. Entonces varía mucho pues qué tipo de proyectos puedes obtener, ¿no? Esto también me lo dijo en su día mi mentor, o lo que yo considero mi mentor, CTO y arquitecto de software hace 12 años, un tío coco, y el tío me lo decía. Las consultoras, pues depende, el proyecto en el que te toque, ni más ni menos.
Y esa es mi experiencia, básicamente. Yo he estado en dos consultoras de software, dos corporates de productos grandes y en dos startups. Entonces no tengo no tengo más experiencia con otras consultoras, pero sí que es cierto que por experiencias de otras personas sé que han estado en proyectos de ser tratados incluso como la purria, ¿no? Es decir, de que los empleados vengan aquí con un lazo verde y a ti te den el rojo y digan, no, los externos no les repartimos el lote de Navidad. Los externos comen después de los internos. Los externos, bla. Eso ha sucedido. No sé si sucede ahora, pero ha sucedido en muchas empresas. Sí, totalmente. Vamos, el hecho de trabajar en el mismo sitio y demás que, pues, como no eres nada más que como un contratado, por así decirlo, pues obviamente no eres responsabilidad de la empresa o algo así, entonces es como un poco extraño. Pero también he trabajado lo que es en las startups. Entonces, porque hemos hablado de las consultoras, vamos a pasar un poco por las startups primero. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque claro, has hablado que las consultoras, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué experiencia tienes tú con las startups? ¿Qué crees entonces? ¿Es mejor? ¿Peor? ¿Es lo que realmente venden? ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, aquí dependerá también mucho del tipo de startup, ¿no? ¿Qué entendemos como tipo de startup? Pues bien, entendemos industria, entendemos magnitud o tamaño de la startup, entendemos financiación que ha obtenido la startup, entendemos punto en el que se encuentra la startup, o sea, son factores que hacen que una startup, incluso de la misma industria, del mismo sector, tengan situaciones y momentos muy diferentes, ¿no? No es lo mismo una startup que acaba de recibir 20 millones de dólares y hace 2 semanas que lo ha recibido y tienen 20 personas, que una startup que ha vuelto a recibir otra ronda de 100 millones de dólares, pero ya tiene una base de 60 personas. Pues obviamente los momentos de producto y de organización no son los mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en dos tipos de startup diferentes, ¿no? Donde empecé era una startup muy chiquita, eran 5 personas, estábamos haciendo un CRM online, habían tenido rondas de financiación de 300.000 euros de Business Angels, ¿no? Los Business Angels son inversores que meten poco capital, por así decirlo, a empresas con, bueno, con potencial, pero bueno, al final es poquito capital, ¿no? Y al final ahí, pues oye, aprendí mucho, ¿no? Maestro de todo, aprendí de todo, maestro de nada, ¿no? Capacidad de evolución, tope, limitada. Hasta 2 o 3 años aprendes lo que sea y ya vuelas, porque no avanzaba, ¿no? Se habían quedado en ese estado porque ni para adelante ni para atrás. El servicio que ofrezco está bien, pero no me voy a forrar, con lo cual no puedo contratar a más personas, con lo cual no puedo incrementar el producto, ¿no? Y luego, donde estoy actualmente, claro, es una startup que le han financiado la última financiación en noviembre del año pasado con 20 millones de dólares. Un fondo privado muy conocido de América ha puesto 20 millones de dólares para hacer un nuevo sistema que digitaliza totalmente un proceso muy manual y muy físico que están haciendo actualmente. Pues oye, tiene incluso esa denotación de posibilidad de unicornio en este tipo de mercados, ¿no? Entonces, ahora estoy viviendo otra película totalmente diferente en esta startup. Están en un momento de, entre comillas, maduración de producto, ya llevan casi 2 años, ya estamos en producción desde hace 5 o 6 meses, con lo cual tenemos también un equipo de casi 60 personas, ya se están definiendo procesos, ¿no? Es otro momento, también hay mucho más dinero para poder elegir qué hacer y qué no hacer. También no podemos comparar una startup en Londres con una startup en España. Las culturas, para empezar, son totalmente diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos ex-Revoluts, ex-Trade Republics, tenemos también algunos ex de grandes fondos de inversión. Y donde empecé era una startup de 5 personas, que el CEO era el hijo de, y por eso tenía dinero para crear un negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que depende mucho del momento, ¿no? Y si me dices, no, a ver, ¿qué es mejor? ¿Una consultoría, una startup, una empresa de producto ya consolidada? Pues aquí dependerá mucho del estado emocional, personal de una persona. Es decir, si tú, pongo ejemplos básicos porque así nos van a entender mucho mejor, ¿no?
Si tú eres un padre, una madre de familia, tienes uno o dos hijos, ya tienes tu vida, no quieres engorronarte con mucho trabajo. Entonces, ciertas startups, omítelas directamente. Porque las startups se suele decir, ¿no? Hostia, no es un trabajo de 9 a 5, vas a estar haciendo más horas extras. Pues en la mayoría creo que así es, ¿no? Si eres una persona joven, dinámica, que ya tiene una experiencia, que quiere un poco más, que quiere meterse en el barro, que le mola el jolgorio, que tiene tiempo, que le interesa la tecnología, que le da igual quedarse hasta las 12 de la noche para solventar cualquier mierda, vete a una startup. Porque en una corporate, que las cosas no avanzan en 2 semanas, te vas a aburrir, porque vas a necesitar aprender y no te van a dar las cosas para que tú aprendas, ¿no? Entonces yo te diría que ni una cosa es mejor ni otra es peor. Es depende lo que tú quieras como persona y depende el momento vital donde estés. Ahora bien, ¿dónde se puede ganar más conocimiento? ¿Dónde se puede ganar? No diré la del dinero porque esto es muy relativo, pero ¿dónde se puede ganar más conocimiento? Te diré en una startup en early stages, series A, series B. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente, hay muchas cosas que hacer, mucha tecnología, porque te basas en la tecnología para crear un producto y sí o sí vas a tener que aprender de todo un poco. Entonces es el mejor sitio para aprender. En una corporate vas a ser, ves esta uña, ¿no? Pues vas a ser la uña y otro va a ser esta punta del dedo y otro va a ser este y otro va a ser este, con lo cual solo te vas a dedicar a saber lo que hace la uña. No te vas a dedicar lo que hace el dedo, lo que hace la mano, lo que hace el brazo, pero en una startup puedes dedicarte a saber lo que hace un cuerpo entero. Entonces, bueno, y el tema de la pasta, no, es relativo. Hay startups que te pueden pagar mucho más de lo que te pagarían en una corporate y hay startups que no. O sea, si no tienen mucha financiación o no tienen un mercado en el que haya dinero, no van a tener dinero para pagarte lo Ujú. suficiente. ¿Y opinas entonces que lo que se vende de tener un trabajo y demás en las startups es más em, real o es como que... Porque claro, yo también he trabajado en esa startup y puede ser bastante cansado, en plan de que te piensan a presionar y a presionar y dices, tío, es que ni trabajando 20 horas puedo hacer eso y el objetivo que tienes es irrealista. Y es alguna cosa que a lo mejor en las corporates no te pasa. ¿Qué opinas de eso? Opino que si me pagan el doble que en una corporate, a, a mí me da igual trabajar 10 o 15 horas. Quiero decir, el caso, y te pongo mi ejemplo actual, ¿no? Yo estoy ganando lo que pagan en Londres. Entonces, si a mí me pagas lo que pagan en Londres y tengo que hacer, ya no el doble, porque tampoco es el doble, pero tengo que hacer un extra más de lo que estaba haciendo en España por cobrar la mitad o casi la mitad, yo me voy a trabajar a Londres. Quiero decir, al final yo trabajo en remoto, trabajo en mi casa. Yo no me voy cada día a tomar unas cervezas a las 6 de la tarde con mis amigos, o no me voy cada día a las 6 de la tarde al gimnasio. No, obviamente, sí que voy al gimnasio, obviamente, sí que salgo a correr, obviamente, paseo a mi perra, obviamente, tengo mi almuerzo, mi desayuno, mi comida, mi cena, paso tiempo con mi chica. Tengo que hacer un extra más de lo que estaba haciendo en una corporate y gano el doble o gano un 30% más o un 20% más. Me compensa. A mí sí. Hay gente que no, y lo respeto. Hay gente que está muy bien trabajando 4 horas al día en una corporate por 3.000 pavos. Ok, yo lo he hecho y me he cansado. Yo he estado a dos manos aguantándomelos por 3 horas al día y cobrando 3.000 y cobrando 3.000 y pico. Al final decía, joder, ¿qué estoy haciendo? Me estoy quedando obsoleto, me estoy volviendo tonto. Yo necesito un poco más de chispa. Ahora bien, estoy currando mis 8 horas más un extra, depende qué día, porque tengo que llegar a ciertos objetivos, a ciertas cosas, a ciertas deadlines, y estoy cobrando un sueldo que aquí en España está cobrando el 2% de la población. Y que me da a mí, ya no la ventaja de tal, no, me da a mí la capacidad económica de hacer más cosas de lo que podía hacer antes. Entonces, ¿para mí vale la pena? Pues sí, vale la pena. Igual que para muchos no le valdrá la pena, ¿no? Hay gente que a veces cuando hablo de dinero me dejan los comentarios, ¿no?
Bueno, pues yo no gano tanto, no tengo dinero en la cuenta, pero disfruto de mi familia. Pues yo disfruto también de mis cosas, tío, y trabajo mucho y gano más pasta que tú. ¿Y qué? Es que todo es compatible. Lo que pasa que la gente o bien o no lo entiende o no lo quiere entender o vive un poco en yuppie. Mm. Y también has hablado sobre el tema de la diferencia entre trabajar en Londres y trabajar en Barcelona o en España. ¿A qué te refieres exactamente? ¿La Pues comunidad cultural quizás? sí, a ver, yo considero, y por lo que ya he ido entendiendo y viendo, que a nivel cultural en Londres son anglosajones, ¿no? Son más tirados a América, a Estados Unidos, y la forma de trabajo es más work until you die, ¿sabes? Trabaja hasta que desfallezcas, trabaja, sácalo, súmale que trabajo en fintech. En fintech, de normal, JP Morgan, Blackstone, Apollo, Elliott, KKR, todos estos grandes bancos, fondos de inversión, la gente que está ahí dentro, que se dedica a la tecnología o que no se dedica a la tecnología, son workaholics, ¿no? Huelen el dinero, quieren el dinero, entonces trabajan, 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 sumado que somos una startup, que el ambiente que hay también es muy propenso a eso, que lo que podemos conseguir si sacamos este producto adelante es grande. Al final todos tenemos aquí una parte de equity, de stocks, que al final pues significa un tanto por ciento de dinero si esto sale bien en un futuro. Entonces, yo donde estoy personalmente son muy workaholics y UK en general, London en general también son muy workaholics. Entonces se han sumado dos cosas. Seguramente otra industria, otro sector no lo sean tanto. Y comparado con España, ¿no? Pues por cómo es la raza española, la etnia española, cómo somos los españoles, pues oye, nos gusta más o no. O aunque somos currantes, déjame la tarde, déjame disfrutar, déjame la cervecita, déjame la pasármelo bien, déjame lo que tal, que no significa que no curremos, pero sí que hay esa diferencia de que a ellos, por así decirlo, les importa menos currar más que a nosotros. Mm. Y sobre el tema del inglés, como, porque aquí hay mucha gente que siempre es como trabajar y eso, pero el tema del inglés lo llevan un poco mal y siempre me preguntan, oye, ¿y cómo hablo inglés? ¿Qué vale la pena? No sé qué. Entiendo que, hombre, si ahora trabajas en Londres, ¿cómo lo ves tú eso? Pues a ver, yo es que me río de la peña que hace esas preguntas en pleno 2025. Que te doy un chupete, eres un bebé que todavía no te has enterado de qué va la cosa, ¿o qué? Vamos a ver, es que a mí me hace gracia. Estamos en un momento de la historia en general que el inglés es el primer lenguaje del mundo. Punto. El español, aunque se ha hablado por mucha gente, los mercados españoles no son ni tops ni prioritarios en el mundo. Así que si quieres ganar dinero y si quieres tener oportunidades, aprende inglés, ya sea para programación, tecnología o lo que a ti te apetezca en un futuro. Aprende inglés. Punto. No, es que la IA va a ayudarme. Mira, la IA te va a ayudar a traducir en ChatGPT cuatro cosas. Pero cuando tengas que hablar con X persona de Londres, de América, de India, de lo que sea, no vas a utilizar una inteligencia artificial. Vas a hablar tú a tú en inglés, ¿vale? Entonces, ¿es necesario? Es 200% necesario. O sea, no se puede salir de aprender programación, ya sea ingeniería o una FP, sin saber nada de inglés. Es que eso para mí está prohibido. No se concibe. Incluso para trabajar en empresas de España. Me da igual que no te lo pidan. Aprende inglés. Y no el inglés español que entendemos con otros españoles. O que entendemos con algún alemán o que entendemos con un francés. No, aprende inglés que puedas hablar con un británico, que ahí realmente es el inglés que debes aprender. Porque yo me pasé 3 años hablando con franceses, con alemanes, con belgas y con algún que otro egipcio. Y sí, pues te llevas bien, ¿no? Entiendes, hablas, guay. Luego empecé a hablar, luego empecé con esta empresa. Las 2 primeras semanas no me enteraba de nada. No me enteraba de nada. O sea, el tío de acento cerrado de Bristol, el otro de Manchester, el otro de una parte de Londres, el otro de otra parte de Londres, el otro que venía de casi al lado de Escocia, el otro de tal. Y son acentos que de verdad, es que cambia radicalmente. Tienes que volver a aprender inglés, ¿sabes? Entonces, volviendo a la pregunta original, 100%.
Primero, aprender inglés. Segundo, verificar que sabes inglés con los británicos. Y luego ya está. Entenderás al indio y entenderás al americano. Porque entender al americano no tiene ningún valor. Quiero decir, el americano habla tan bien, se le entiende tanto, que dices, bueno, pues claro que sabes inglés y se explica súper bien. Pero cuando ya te habla un británico, flipas. Sí, sí, a mí de hecho me cuesta. Si es de Escocia o algo así, o irlandés esto de pueblo, digo, mira, tío, o sea, ni idea, Total. ni idea. Vamos a ver una cosa de la que tú también hablas mucho, vamos a entrar un poco más en tu contenido, y es sobre todo, que ya hemos mencionado un poco antes, es la inteligencia artificial. Hay hoy día un poco una vertiente que hay diferentes personas que piensan diferente entre nos va a sustituir, bueno, de hecho es un miedo, nos va a sustituir, a sustituir me refiero a los programadores, ¿no? Supongo que también se dice de algunas profesiones, ¿no? Pero sobre todo ahora mismo pues estamos hablando de los programadores, ¿no? Y está ese miedo todavía y hay gente que lo defiende, hay gente que es una herramienta, hay gente que dice, mira, pues aquí vamos a... Nadie va a dejar de... A hecho, los programadores vamos a dejar de existir. Cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿Por qué piensas así? ¿Qué dices? ¿Cómo pienso yo de Sí, la IA? del tema, sí, claro, por supuesto. Ah, a ver, es una pregunta bastante abierta. Has tocado varios palos, ¿no? Ujú, Aunque sea un tema concreto. ujú, Mm, ¿Cómo enfocar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo enfocar esta pregunta? A ver, actualmente, para que esto sirva de ejemplo, yo en mi empresa utilizamos Jira, ¿no? En Jira, pues puedes definir una historia de usuario bien o la puedes definir muy mal. Es cierto que en el 90% de empresas la defines fatal, ¿ok? Pero si tú la defines bien, queda muy claro lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, tengo un compañero que está mirando cómo puede transformar esos criterios de aceptación y esa descripción que hay en un Jira en pruebas end-to-end. Con lo cual, estaría automatizando algo que yo estoy haciendo a día de hoy. Con mis manitas defino las pruebas end-to-end. End-to-end desde la perspectiva de usuario, ¿no? Voy a este portal, hago este login, voy a esta parte de la aplicación, hago esto, hago esto, hago esto y valido esto, ¿no? Pues eso ya está configurando una serie de agentes para que lo haga automáticamente, para que lea el Jira, para que entienda cuándo está acabado, para que entienda en qué entorno está desplegado, para que a través de los criterios de aceptación y a través de unos MCPs coja, entienda el Jira y a través de Cursor diga, vale, agente 1, entiende esto. Agente 2, búscame, acorde con el patrón de diseño que estamos utilizando, los scripts y las funciones que necesito. Agente 3, pon todo junto. Agente 4, ejecútalo. Agente 5, dame el resultado. Agente 6, ¿está todo bien? Sí. Agente 7, sube el código al repositorio de pruebas en end. Agente 8, ejecútalo en el Continuous Integration. Agente 9, está todo mergeado. Y ahí no ha participado ningún humano. Pues bien, esto es un ejemplo real en lo que estamos trabajando actualmente, que me afecta a mí y está automatizando todo lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy tardando 2, 3, 4 horas para desarrollar una prueba. Esto es solo una ejemplificación de lo que puede hacer un conglomerado de agentes conectados entre sí para acabar desarrollando una prueba, ¿no? Obviamente tiene que haber una persona que, pues oye, ordene todo esto. En un futuro no muy lejano, dentro de unas semanas, pues una persona habrá configurado de tal manera todas las historias de Jira, todos estos agentes, y los habrá validado tanto que podremos ser capaces de decir, pues oye, pues ya no hago falta yo en este flujo para crear pruebas automáticas. Entonces ya estamos quitando una persona de la ecuación. Pero es que no solo soy yo, tengo 3 compañeros más que lo están haciendo. Pero es que no solo son esos compañeros de QA que lo están haciendo, es que el resto de ingenieros que están añadiendo features tampoco van a tener que añadirlos en end para esas features. Ya los va a hacer de forma automática y ya va a asegurar todo a través de la aplicación en un cerrar, abrir y cerrar de ojos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez los humanos
son menos necesarios. Y yo soy de la opinión, ¿vale? Aquí hilo un poco el ejemplo con mi opinión, que cada vez los humanos van a ser menos necesarios. Que no va a pasar de la noche a la mañana, que quizás no pasa en 5 años, pero quizás pasa en 6. Que todavía esto está muy abierto, que todavía, pues oye, veremos cómo avanza el futuro, quizás esto sucede, quizás esto no, pero ¿y si pasa? Que ahora para crear una aplicación antes se necesitaban 50 personas, ahora se necesitan 20, y si se necesitan solo 5 en unos años, ¿qué? Esta es mi opinión sobre la inteligencia artificial hoy en día. Cuestiono, y mi punto de vista es cuestionar que si todo esto sigue avanzando, habrán procesos donde el humano ya no sea necesario, o al menos tantos humanos sean necesarios. Porque la historia lo que nos dice, todas las revoluciones industriales y no tan industriales que hemos tenido en los años anteriores, pues han destruido empleo y han creado nuevos empleos. Pero aquí hay una cosa que es clara. Todos estos empleos que se han construido después, quizás no tenían que ver directamente con la destrucción, que son subconjuntos de empleos que han salido. Es decir, con esto quiero decir, por empleos de programación que se destruyan, quizás no salen nuevos empleos para programadores. Quizás salen nuevos empleos para otro tipo de perfil que no tiene nada que ver con una persona que es programadora, que estas nuevas personas puedan aprender y puedan trabajar de ello. Por lo tanto, estas personas que están como programador quizás se quedan ahí en un limbo, quizás se tienen que volver a reciclar, quizás tienen que volver a aprender para pivotar de la programación a otra cosa que se crea a partir de la IA, ¿no? Damos por hecho, y algunos son de la opinión, que la IA va a traer más posibilidades de empleo. O bien, lo típico que está ahora que me hace mucha gracia. No, soy solucionador de vibe coding. ¿Qué te crees? ¿Que todos los trabajos que se hacen en vibe coding van a llamar a un desarrollador profesional a pagarle 50 pavos la hora para que le solucionen una página chorra que han hecho? No, el vibe coding está bien, pero lo hace una industria, un nicho muy específico para quizás hacer MVPs, para hacer páginas muy dummy. No se está utilizando en una gran empresa y no te van a contratar a ti para solucionarlo por 100.000 pavos al año. Eso no va a pasar, ¿no? Seamos realistas. La gente en la industria de la programación no está utilizando vibe coding como si fuera esto, tiki, 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 venga, ya me lo hace, ¿no? Lo utilizan, pues, gente de pymes, gente que quiere hacer MVPs muy rápidos, gente que no tiene ni pajolera idea, pero de eso no vas a vivir, no vas a sacar negocio de ahí, ¿no? Luego también hay gente pues que no, que reacia a decir que la IA va a sustituirnos porque viven de ello. Quiero decir, youtubers que venden sus cursos y que obviamente necesitan a más gente interesada en la programación, obviamente, ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a vender? No te preocupes, la IA no te va a quitar el trabajo. Sigue comprando mi curso. La IA es solo una herramienta. Sigue comprando mi curso, ¿no? Entonces, al final, esas personas también son interesadas en decir que no va a suceder nada y que todo está bien. Que no te asustes, que es tan solo una herramienta. Y luego están las personas como yo, que al menos ponen la alerta de, tíos, si no es solo una herramienta, si el día de mañana esto realmente tiene un impacto más grande que el que está teniendo hoy en día, que ya es muy grande, ten un plan B. Ten un plan B. Considera lo que te estoy diciendo hoy en día. Porque siempre lo digo, es que hace 4 años nadie de los que estamos aquí viendo este vídeo sabía lo que era ChatGPT, sabía lo que era OpenAI, sabía lo que era Gemini. No nos podíamos ni imaginar que en 5 minutos, a partir de un prompt en texto, tú podías generar un vídeo, un sonido y una conversación. Que no estamos dándonos cuenta de la magnitud de lo que esto significa. Yo es lo que digo, date cuenta de esto, tío. Si en 4 años ha sucedido esto,
¿Qué va a suceder en los siguientes 4 años? Y me sale el típico de turno. No, es que la IA ya se ha estancado. ¿Pero tú quién eres para decir eso? ¿Qué eres? Elon Musk, el vecino de Elon Musk. Se lo preguntas cada día. No, es que los modelos de lenguaje ya no son capaces. Pero vamos a ver, tío. Con la evolución que hemos tenido en 4 años, me estás diciendo que ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Ya ni hay más energía, ni hay más recursos, ni se han acabado las ideas, ¿no? La IA es una burbuja. Pues esa es mi opinión. Al final, avisar a la gente de que si esto pasa, yo ya te avisé. Es lo que intento, transmitir. Y ojo, desde el punto de vista de que yo también soy un don nadie que no sabe nada. O sea, soy el primero que no sabe nada. Pero al menos considero las dos opciones, porque lo que no hacen muchas personas es explorar otros canales. Yo no consumo canales de programación, ni Midus, ni Bryces, ni este nuevo que está apareciendo, Daniel Españadero. Yo no los consumo a ninguno de ellos. Yo consumo a economistas, consumo a gente que tiene empresas, consumo analistas de empresa, consumo analistas socioeconómicos. Yo consumo cómo el mundo se está desarrollando. Yo no consumo a un tío con 15 años de experiencia en programación diciendo que la IA no de esto. No, yo no consumo a ese tipo de personas. Con lo cual, mi espectro es un poco más amplio y creo que un poco más realista de las cosas que pueden pasar. Y espero, después de esta chapa, haberte contestado la pregunta, Ricardo. Sí, sí, pero aquí entonces no te estás refiriendo solamente sobre la programación, ¿no? Incluso tú has dicho que incluso tu puesto de trabajo atenta a la inteligencia artificial con ello, ¿no? O sea, no solamente la programación, te estás diciendo, o sea, aunque en este canal sí que nos enfocamos más en la programación, entiendo que incluso tú mismo tienes esa cosa, ¿no? O como lo que he entendido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Al final, las pruebas automatizadas es programación. Con lo cual, yo me incluyo dentro del sector de la programación. Yo soy un programador, no hago backend, no hago frontend, hago testing, sé programar, utilizo códigos, utilizo TypeScript, he utilizado también muchos años Java, pero utilizo frameworks específicos para hacer pruebas automatizadas funcionales, ¿no? Entonces, yo me incluyo y obviamente el ejemplo que os he puesto al inicio es que ya un Jira bien escrito puede ser desarrollado automáticamente sin intervención humana, desde el desarrollo hasta el despliegue. Y ya no hablamos de que si las pull requests son analizadas por inteligencia artificial, si los despliegues son desplegados también automáticamente, si... Yo qué sé, Las es que pruebas. podríamos estar... Las pruebas unitarias y de integración en mi empresa también se están empezando a hacer de forma automática. Obviamente ahora hay un humano que las revisa, que las valida, pero se están desarrollando de forma automática. Y son cosas que, como he dicho antes en el ejemplo de cómo ha evolucionado la IA, es que hace 5 años no estaríamos teniendo esta conversación. Entiendo. Ya que hemos entrado un poco a lo que es bueno, has hablado un poco sobre este tema. ¿Qué piensas entonces tú sobre YouTuber? Porque al final yo también soy YouTuber, ¿no? Yo me dedico a lo que es el YouTube de programación, sobre todo incluso aún peor, supongo que diría, porque ese es de un nicho muy concreto. Entonces, ¿qué crees que está pasando en YouTube? Porque creo que a través del bichito, según he entendido, que ha cambiado un poco lo que es cómo comunicarse, ¿no? O cuál es tu mentalidad o tu opinión sobre ello? ¿Qué pasa? Y que también está en tu contenido un poco sobre ello. ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿Qué opino yo de los youtubers de programación en general? Sí, porque dices que al final, pues que están vendiendo y que no sé qué, y que la inteligencia artificial y todo. ¿Qué crees tú porque yo también soy un canal de programación, ¿qué crees que está Ujú. pasando y por qué hacen eso y cuál es tu crítica hacia ello? Sí, claro, aquí varía mucho del creador de contenido, del momento, del estatus que tiene, pero mi crítica principal general que veo en los principales canales, los más grandes, ¿no? Los que tienen más seguidores y más repercusión, es que básicamente no pasa nada, todo está normal, estamos volviendo a antes del bichito, las cosas se están estabilizando.
Pero no hay ningún problema. Siempre ha sido complicado encontrar tu primer trabajo como junior. No pasa nada. Solo esfuérzate. Esfuérzate y tarde o temprano podrás conseguir trabajo de programación. De esto me quejo. De estos mensajes. Porque son mensajes que no aportan nada, que es que le estás mintiendo a la cara al chico o a la chica de 18 años, de 20 años, de 25 años, que le están viendo por primera vez, que parece un youtuber así de videojuegos, por los colores, por cómo está ambientado esto, por cómo habla, por lo que te enseña, y mira esto qué guay, y mira tal. Pero la realidad que siempre lo enfocan desde que el mercado actualmente, oye, no hay ningún problema, que está todo bien, que la gente se pone muy, muy tal, pero que no es para tanto, ¿no? Es mi crítica principal. Yo, por ejemplo, he visto algún vídeo tuyo o de creadores más pequeños y no tenéis ese mensaje. Enseñáis programación, que oye, me parece fenomenal. Compartir conocimiento de lo que sea, me parece genial. Pero cuando compartes conocimiento, dices, chicos, no pasa nada, seguir comprando mi curso, porque así aprenderéis mejor programación, aparte de que os enseñe de forma gratuita en YouTube, pero comprar mi curso, porque todo está bien y la IA no te va a quitar el trabajo y seguramente, aunque tardes 8 meses, encontrarás algo, bla, 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 bla. Eso es lo que realmente yo me quejo tanto de ciertas figuras, ¿no? Y hablando con una de ellas, con uno de los grandes, y de los grandes podemos decir entre los top 3, top 5, sí que aceptó en su día, en uno de estos eventos donde coincidimos, de que quizás en los últimos tiempos, y esto hablamos de hace unos 5 meses, sí que quizás en los últimos tiempos, como él decía las cosas, el mensaje que estaba transmitiendo, quizás no era del todo bueno, porque se estaba empezando a dar cuenta que entre el bichito, entre lo que decían las grandes cuentas y entre los bootcamps que aparecían, la gente estaba siendo engañada. O sea, después de tanto tiempo, se estaba dando cuenta esa persona que sí que es cierto que hay algo que no acababa de funcionar y que el mensaje que estaba transmitiendo a veces no era del todo idóneo. Y he de decir que he visto algunos vídeos después que esta persona en concreto, no hablo de todos, que esta persona en concreto sí que ha cambiado en algunos vídeos su mensaje. No es tan happy flowers de que todo está bien y que sí que es cierto que, bueno, que el mercado está teniendo un cambio y que las cosas están mucho más jodidas, ¿no? Pero ojo, esta persona puntual, ya te digo, de los 5 top que tenemos, los otros 4 siguen RQR. Vi un directo el otro día de uno también bastante conocido que decía, no, porque es que el mercado, ¿cómo decía? Decía algo así como que el mercado no es que esté mal, es que se está estabilizando. Sí, es cierto que no hay tanta oferta, pero es que claro, tal cual. Tío, cállate la boca. ¿No quieres ser claro? Cállate la boca. Pero no. Va dando bandazos de aquí para allí, ahora esto. No, sé claro, el mercado no está bien. No es normal que para una oferta hayan 400 personas. Aunque me digas que esas 400 personas se están apuntando a todas las ofertas de trabajo que hay en LinkedIn, igualmente, no hay 400 ofertas de trabajo en LinkedIn. Y obviamente no es el caso, porque no todas las personas se apuntan a todas las ofertas. He visto ofertas cuando tenía el LinkedIn Premium de 800 personas, de 600 personas, algunas ofertas con 1500 personas apuntadas, que es una jodida locura. Y te puedo comprar que el nivel de empresas y el nivel de ofertas sea el mismo de hace 5 años. Te lo compro. Pero es que la otra realidad es que hay 70.000 personas más que quieren entrar en la industria. Entonces, no digas en un directo que todo está bien y que es cuestión de tiempo y que siempre ha costado encontrar trabajo como junior, porque lo que haces es mentir a la cara a la gente, porque lo que interesa, obviamente, es que la gente siga consumiendo tu contenido con la esperanza de aprender y vivir de la programación. Es mi crítica principal a esta serie de youtubers de programación. ¿Pero tú crees que lo hacen por vender sus cursos o porque simplemente lo hacen que no están conectados así realmente quizás a lo que es, yo no sé, al ambiente laboral? Porque puede ser porque no se den cuenta por eso mismo. O sea, no por maldad ni por nada de eso.
Hombre, hombre, me hace gracia porque te iba a decir, la maldad no, pero hay algunas sonrisas que dan miedo, ¿sabes? El, el caso aquí, el caso aquí es que, no, yo no creo que sea por maldad, no creo que sea por estar desconectados, porque están en contacto con la gente junior y con la gente no tan junior. Yo creo que al final ellos viven de redes sociales. No vas a morder la mano que te da de comer, incluso si es tu misma mano, ¿no? Entonces, yo creo que están en una posición, están en posiciones que tienen tantos patrocinadores, que tienen tanta responsabilidad sobre sus redes sociales, que al final todo el tráfico y todo el dinero que se llevan a final de mes para sobrevivir les llega por esas vías, que no pueden decir las cosas claras. Y eso significa que tengas que callarte, que tengas que tratar de cambiar tu discurso para parecer que dices esto, pero dices lo otro, para que cuando te digan, es que tú dijiste, tú decir, no, yo no dije esto específicamente, yo dije tal, tal, tal. Y entonces así quedas bien con todo el mundo, eres gris, no tienes personalidad y al final, pues, oye, sigues por así decirlo, manteniendo a la gente que te da de comer. Es básicamente eso y lo encuentro lícito, ¿eh? Si al final uno de estos al día siguiente dice, la IA te va a quitar tu trabajo, es mejor que no sigas aprendiendo programación porque no vas a poder trabajar de programador, pues obviamente su nivel de ganancias a final de mes, consumo de cursos, suscripciones, likes, pues se va para abajo porque la gente lo deja de consumir. Y te diré más, ya está sucediendo. Ya está sucediendo porque muchas personas se están dando cuenta de cómo está el mercado y ya en algún directo de alguno de estos referentes ya ha mencionado de que parece que los suscriptores están bajando, de que parece que la gente no está consumiendo más, que obviamente puede ser cosas de Twitch o de YouTube que no vayan tan bien, pero también puede ser que la gente diga, ¿para qué voy a aprender yo programación si está el mercado lleno? ¿Para qué voy a aprender programación si no voy a poder trabajar como programador? Entonces, ahí está. O sea, tú te crees, o sea, tú dices que es o sea, lo que es está saturado lo que es el sector. Pero hay un pequeño tema que es, el problema es que hay muchos juniors, pero pocos seniors, ¿no? Y eso es lo que más, digamos, que la gente que se habla. No es que sea saturado de per se, sino que todo el tema ese de los bootcamp y cursos que ha generado una bola grande de gente que no tiene tanta experiencia porque, bueno, sí, dime. Eso es cierto. Juniors hay a patadas, que aquí hay dos diferencias. El que se considera junior y el que es junior real, ¿vale? El que se considera junior quizás no lo es, pero se considera. Y luego el junior real, ¿vale? Está lleno, es una obviedad, y las empresas cada vez quieren contratar a menos juniors, o bien por la inclusión de la inteligencia artificial, o bien por la incertidumbre macroeconómica que existe, o bien porque quieren rentabilizar sus ganancias y por lo tanto no invierten en personal y mantienen sus gastos a raya para llegar a fin de año con saldos positivos. Hay varios factores ahí que podemos hablar de ellos, ¿no? Y luego está el tema de los seniors. El tema de los seniors pasa algo muy curioso, que es que yo últimamente estoy en LinkedIn y veo comentarios a ciertos posts o directamente posts de personas aparentemente seniors, que dentro del mundo del senior también está el senior y el senior, ¿vale? Hablando de que, hostia, se quedaron sin trabajo por un recorte, por una reducción de presupuesto, por lo que sea, y llevan meses sin encontrar trabajo. Y yo esto no lo había visto nunca. Y a mí, no me creáis, ir a LinkedIn y empezar a leer los posts de la gente. Y esto, te repito, no lo había visto nunca en mi vida. Que un senior esté comentando un post, hablando del mercado, o haciendo un post, hablando de que busca trabajo, que ya lleva 5 o 6 meses, que tal y cual. Backends developers con Java, frontends, full stacks. Seniors que no es un senior de no sé qué tecnología que no la conoce ni el dato. No, no. Tecnologías las cuales hay trabajo. Pues me estoy encontrando estos posts y antes no me los había encontrado nunca. ¿Con esto quiero decir que también está colapsado el mercado de los seniors? No pondría en la mano,
en la de los juniors sí que pongo la mano porque lo sé, lo he visto y lo conozco de buena mano, pero la de los seniors, hostia, es que quizás dentro de unos años empezamos a poner la mano de que el mercado de los seniors también está un poco colapsado. Ujú. Entonces, ya hemos hablado un poco sobre lo que es los youtubers y demás, pero no hemos hablado, bueno, un poco por delante, pero no hemos hablado en profundidad sobre los bootcamp. ¿Qué piensas sobre ellos? Porque claro, yo creo que hay algunos que son muy demasiado vendehumos, ¿no? O sea, ¿qué piensas sobre ellos? ¿Tienes alguna experiencia o algo? ¿Cómo fue? Tengo experiencias de personas que me han enviado parrafadas de texto explicando sus experiencias, que ya no me acuerdo de ellas porque me acuerdo que cuando me abrí mi primera cuenta de TikTok, bueno, la primera y la única que tengo, me empezaron, porque empecé a hablar de los bootcamps y empecé a recibir mensajes, pero claro, ya hace un año y pico de eso y yo ya no me acuerdo, ¿no? Pero sí que puedo decir que las malas praxis de ciertos bootcamps eran terroríficas. O sea, pagar 3.000 pavos por contenido grabado sin valor, así. Pagar 4.000 pavos porque el profesor de ese bootcamp de ese año hubiera sido un alumno del año anterior que reutilizaran contenido de ese y que ese alumno te haga de profesor, me parece tremendo. Pagar a ese bootcamp, que te digan, te vamos a enseñar la nueva habilidad del futuro y que te enseñen HTML, CSS y JavaScript, me parece tremendo. Pagar 8.000, 9.000, 10.000 pavos de bootcamp, independientemente de la calidad, me parece una estafa a niveles estratosféricos. Y no entraremos aquí en bootcamps concretos. Creo que hay algunos que muchos lo conocerán porque no paran de salir por publicidades, ¿no? Podemos hacer aquí, vamos a hacer un sondeo de nombres. Va, se me viene a la cabeza Conquer Blocks, Iron Hacks, Núcleos. Estos son los que me han venido a la cabeza. No quiere decir que sean los peores, ni mucho menos. Pero sí que algunos nombres de estos, pues, hostia, que haya tanta publicidad antes y todavía hoy en día, huele raruno porque claro, se están viendo que la gente ya no quiere estudiar programación porque ya no hay salida, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hablar de IA, hablar de ciberseguridad. Ahora somos expertos en ciberseguridad, en IA, aprende en 6 meses y consigue un trabajo de 30.000 euros brutos anuales trabajando desde casa. Mentían antes y mentían a día de hoy. Pero al final tienen que mentir o tienen que vender humo para conseguir nuevos clientes, ¿no? Y una de las prácticas que están haciendo algunos bootcamps es, antes, estos últimos 4 años, acotaron el target de personas de 18 a 30 años. Ahora, muchos de ellos están yendo a un target más alto, de 45 a 55 años de edad. O sea, las personas más mayores que no tienen ni pajolera idea de programación y de tecnología, les están vendiendo que, oye, ya está bien de limpiar casas, oye, ya está bien de ser paleta, sabemos que es muy jodido, aprende esta nueva habilidad, gana 3.000 euros, ya empiezan a ver publicaciones y anuncios de ese estilo, lo cual roza lo poco ético o lo muy poco ético, ¿no? Que esto no lo están haciendo todos, obviamente, lo está haciendo uno que todos conocemos y la verdad que me parece, bueno, sí, se tiene que ganar la vida y al final es un modelo de negocio, pero bueno, se les está acabando el chollo. Tuvieron el boom después del bichito y ahora ya se les está acabando el chollo, pero bueno, son suficientemente inteligentes como para buscárselas e irse a otros nichos, a otras habilidades y seguir vendiendo pues lo que vendan. Que ojo, que alguno de ellos tendrán un contenido magnífico, ¿eh? Pero considero que la gran mayoría son estafas. Entiendo. Vamos, de hecho, yo sé de un bootcamp que utilizan contenido mío, que me lo han dicho ellos directamente. Y digo, ole, pues me lo acaba de decir en tu mi cara, no voy a decir quién es, pero Págame un fee, dame una comisión, un 20%, ni que sea, ¿no? yo sé que lo utilizan. Ya no sé si siquiera, porque digo, bueno, por lo menos
que obviamente el bootcamp creo que era 4.000 euros o algo así, y digo, joder, me cago en mi puta madre. Hostias. Eh, lo que ya me jodería es que lo utilizasen sin ni siquiera enlazar mi contenido. Pero bueno, no sé cómo lo harán, vamos, que eso ya lo pero que te descargan de YouTube y ale, pero bueno, en fin. Entonces, ¿tú cómo crees que...? Bueno, que me lo han dicho ellos, porque tuve una reunión con ellos y me lo han dicho ellos. Y digo, joder, me acaba de decir eso, tío. Sí, bueno, en fin, da igual. Eh, ¿Cómo crees que este mercado se irá evolucionando? ¿Crees que los bootcamps desaparecerán o simplemente se convertirán a lo que es algo de, bueno, ciberseguridad ahora se está dando un poco de moda? ¿Crees que también ahora los programas desapareceremos? ¿O cómo crees que afectará todo en un futuro, así como tú dices, 6 años, cuando evolucione todo? O sea, a ver, yo no me considero tan listo como para hacer una perspectiva a 6 años, la verdad. O sea, yo puedo ver, creo que puedo ver dentro de 2 meses, dentro de 3 años, a mí se me va. La verdad que yo soy bastante cortito. Soy listo en algunas cosas, pero en lo demás soy muy corto, ¿no? Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Cómo evolucionará la industria en general y cómo evolucionarán los bootcamps, ¿no? Vamos a la de los bootcamps. Yo creo que la de los bootcamps, al final, su modelo de negocio es vender aprendizaje y que vas a ganar una habilidad con la que vas a hacer dinero. Y hay muchas habilidades por aprender en este mundo, así que se van a mantener en vida y si no, lo que hacen es cerrar, volver a crear otro bootcamp con otra sociedad, otra empresa, lo que sea, le cambian el nombre, lo ponen súper chupi guay y venden otra cosa, así que de eso no hay problema. Y luego, ¿cómo evolucionará el mercado? Pues, oye, al final, si una persona va a ser más capaz de hacer más cosas a la vez, va a ser más productiva, va a estar potenciada por otras herramientas que o bien le reduzcan el tiempo de su actividad o bien le multipliquen o tripliquen el tiempo de su actividad, pues vamos a ver una reducción de la cantidad de personas que van a estar trabajando, porque esto es muy curioso, ¿no? La gente dice, no, es que si puedes hacer más cosas, las empresas contratarán a más personas, porque si haces más cosas produces, más dinero puedes ganar. Y dices, claro, alma de cántaro, melón, pero ¿quién va a comprar esas cosas? Tú puedes producir mucho, pero si tienes excesos, puedes tener pérdidas, ¿no? O sea, los supermercados, ¿cuántas bananas venden? 500. Hoy, ¿por qué no vender 2000? Porque nadie las va a comprar y vas a tener que tirar el género y eso es perder dinero. Con lo cual, si sabes sumar 1 más 1, te darás cuenta de que no vale la pena vender 2000 bananas y vas a vender 500. Pues lo mismo con lo que es la producción. No, voy a contratar más programadores. ¿Para qué? Si no puedo dar salida a mi producto, si no puedo dar salida a mi servicio, si el precio que tengo de margen, si contrato más gente, se me lo va a comer. No puedo vender más caro porque nadie me lo va a comprar. Entonces es una lógica que ya se pierde. Lo que pasa que, bueno, la gente no utiliza mucho la cabeza en general, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez se van a crear más empresas con menos personas, las cuales van a ser capaces de crear herramientas, productos, servicios más de nicho y solucionando cosas específicas, ¿vale? Si ahora tenemos RPs muy genéricos y cada vez hay RPs más de nicho, pues la siguiente iteración son RPs de empresas mucho más pequeñas, mucho más de nicho. Esto es una comparación muy buena con las redes sociales, ¿no? Redes sociales, antes estaba el influencer de turno que acaparaba todo. Ahora ya no hace falta ser un influencer súper grande para tener una comunidad y vender un producto o servicio de algo muy específico. Está el tío muy bueno en, yo qué sé, en temas deportivos, que atrae mucha gente, pero luego está el tío que hace golf, que se dedica al golf, que enseña estiramientos deportivos para golfistas para que no se contracturen las piernas como tal. Y quizás con 5.000 personas que le sigan vendiendo 10 euros de un corsito recurrentemente, quizás ya son, pues oye, 5 por 10 es un dinerito a final de mes que te llevas, ¿no? Pues lo mismo con las empresas más de nicho, con menos personas, ¿no? Y estas personas, pues haciendo y siendo capaces de abarcar mucho más, porque habrán procesos totalmente automatizados, ¿no?
Hay otra cosa que se está popularizando mucho, ¿no? La One Person Company, ¿no? O One Billion Person, algo por el estilo, ¿no? Los americanos lo están nombrando, que es una persona, una empresa con la capacidad de crear un producto o un servicio lo suficientemente grande para facturar millones y para tener millones de beneficio. ¿Qué lejos estamos de eso? Bueno, yo creo que todavía estamos lejos, ¿no? Pero es un siguiente paso, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar el mercado de los asalariados en España? Cada vez, bueno, aquí podríamos hablar o tengo el punto de vista de dos cosas, ¿no? En España y luego en el mundo. Pero vamos a hablar en España porque el resto del mundo nos da un poco igual ahora mismo. En España, yo creo que vayámonos olvidando del concepto de asalariado. Cada vez será más complejo, por así decirlo, trabajar como asalariado en la programación y cada vez se va a popularizar más el hecho de ser freelance y utilizar tus conocimientos para buscarte tú mismo la vida, buscarte tú mismo los proyectos y vender tus servicios o tu producto a ciertas empresas y empezar a ganar dinero por ahí. Y eso vendrá dado de la necesidad de muchos profesionales de hacerlo, por no encontrar trabajo como asalariados. Porque si cada vez se necesitan también menos seniors, los seniors ya tienen un bagaje, ya tienen una capacidad técnica para crear cosas. Solo les falta otra capacidad de venta. Cuando eso se junte por la necesidad, van a aumentar el mercado de freelancers y ya no solo en España. Cuando eres freelancer te buscas la vida en otros sitios, trabajando desde España pero para Alemania, para UK, para lo que sea, e intentando solucionar problemas de empresas y tal, porque las empresas siempre van a tener problemas. ¿Vale? Siempre hay cosas por solucionar, siempre hay cosas por mejorar y hay empresas que siempre van a tener dinero para pagarte si le solucionas ese tema, ¿no? Pues yo creo que va a ir un poco por ahí. Y las personas que no adapten la inteligencia artificial en su día a día, que no estén en redes sociales, que no se buscan la vida en Internet, que no hagan networking, que no estén al día de nada de esto, lo que van a hacer es irse a las colas del paro, cobrar una renta mínima vital o irse a industrias o a trabajos que nada tengan que ver con la programación. Yo es como lo veo. ¿Me equivocaré? No, no sé, es mi opinión. Sí, al final nadie puede saber lo que repara el futuro, ¿no? Pero vamos, yo estoy, o sea, como... yo creo que igualmente nos traerá algo interesante. Y ahora tengo también un tema, que si quieres para ir terminando así, para no terminar, para no quitarte también tanto tiempo ni nada, que es un tema que creo que también hablas mucho y creo que falta bastante en el ambiente de tecnología IT y es sobre el tema de las habilidades blandas, que también lo acabas de decir tú ahora, explicar un poco y eso. ¿Qué dirías? ¿Por qué es lo que pasa en el ambiente tecnológico? ¿Qué recomendaciones daría? ¿Qué le pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? Iba a soltar una, pero mejor no la suelto. Vamos a guardar un poco de respeto y vamos a ser polite y educados. En esta me corto un poco. Te he dicho al principio que no me callaba, pero aquí me estaba hasta un poco mal, ¿no? Yo creo que el perfil de persona con los años ha evolucionado, el tipo de persona que se dedica a la industria de la tecnología, ¿vale? Ha evolucionado, veníamos de un perfil pues muy friki, por así decirlo, gente muy enfocada en ordenadores, poca sociabilidad, pocos amigos en general, muchos videojuegos, mucho contacto online, poco contacto físico. Y al final, pues oye, son personas ya que ya tienen una edad, ¿no? Porque estoy hablando de las personas que entraron en los 90, en los 2000, y al final, pues oye, habilidades técnicas, quizás eres un crack, pero todos estamos de acuerdo. Las personas que no han salido de su casa, cómo hablar, cómo comunicarse, no es que sea su don. Vamos, 1 más 1 son 2, ¿no? Pues yo creo que ahí está el primer gap, ¿no? Las personas de esa época.
Últimamente, estos últimos 10 años, 15 años, se ha abierto más un poco la tecnología, el desarrollo de software, la programación en general. Se han incluido también muchas mujeres en la industria, que esto también es un punto importante porque antes quizás había uno por cada 100, ahora hay muchos más mujeres y que haya más mujeres también hace que se sociabilice diferente y que se vea el sector no tan el informático está en un subsuelo, sino el informático está en una planta 3 con ventanas y buenas vistas. Entonces, eso también ha ayudado. Y creo bueno, se han añadido perfiles un poco más transversales en cuanto a soft skill, ¿no? Gente que, a pesar de saber programar, pues también sabe hablar, sabe comunicar. Pero seguimos estando en una industria, pues, que al final, bueno, es gente como en general, obviamente, hay excepciones, como aquí el Menda, que me encanta hablar. Pero hay gente, ¿no? Pues más cerrada, que le cuesta más comunicar, le cuesta más entender un feedback, le dan feedback y quizás no se lo toma bien, no sabe expresar bien lo que quiere decir, sea técnico o no sea técnico, le cuesta preguntar, le cuesta pedir más dinero cuando lo merece, no es capaz de levantar la mano delante del público, no es capaz de dar una presentación, no es capaz de buscarse la vida en general, ¿no? Y creo que es importante, porque hay mucha gente muy buena técnicamente, mejor que yo en 300.000 cosas, pero que luego no te saben explicar bien lo que quieren transmitir. Que luego, cuando han trabajado un montón durante el año, han hecho cosas súper chulas, no son capaces de ir a su manager y pedirle un aumento de 10.000 pavos el año que viene, o si no cogen y se van. No son capaces de decirle a su manager, oye, mira, es que no me siento cómodo en este proyecto, veo que no estoy evolucionando, haz algo o lo hago yo. Son personas que no son capaces de liderar, que se encierran y cuando hay juniors que entran en la empresa o personas con menos experiencia, no son capaces de ayudarles en cosas básicas como, oye, esto no sé hacerlo, échame una mano. No, no tengo tiempo. O, fuera. O, te paso la documentación si tal, Pascual. No, y esto es una pena porque, coño, estás aquí en lo técnico, estás aquí en los soft skills. Chicos, es que si solo subieras esto un poco, tendrías mejor salario, tendrías mejores oportunidades. No estarías tan amargado, porque también hay mucha gente que está amargadísima en la industria que dice, madre mía, colega, ¿de dónde has salido? Serías capaz de hacer otras cosas dentro de tus proyectos, de tu empresa, de tu día a día. Entonces, creo que los soft skills están muy bien, que cada vez son menos importantes. Volvemos a lo mismo, cada vez hay más automatización, cada vez hay más simplificación en cuanto al código que desarrollamos, cada vez la inteligencia artificial nos ayuda más en el apartado técnico, con lo cual necesitamos el apartado de soft skills, comunicación, saber vender, comunicación no verbal, cómo te mueves, saber estar, saber cómo hablar, con quién hablar, en qué momento, saber qué decir, cómo decir, ser político, no ser político. Todo esto es algo que nadie te enseña, pero ni para programación ni para muchas otras industrias, y que es importante si quieres hacer un switch, si quieres llegar a otros sitios y quieres dejar de ser un programador al uso normalito ganando 35.000 pavos al año. Y en el futuro cada vez será mucho más importante para incluso tener un simple trabajo. O sea, ya no hablamos de que estos últimos años ha sido importante para hacer ese por dos o ese boost. No, es que en el futuro ya solo con encontrar un trabajo será requisito indispensable tener las dos, soft skills y hard skills, que destaques más que el resto. Porque otra de las cosas que le pasa a mucha gente es que, uy, sí, lo técnico bien, pero luego no me entendí con la recruiter, o luego no me entendí con el tech lead, o luego no me entendí con tal. Pues ahí es donde entra la comunicación, saber escuchar, saber preguntar, y el 90% no lo tiene. Y pondré otro ejemplo, mi ejemplo mismo. Yo, a nivel técnico, me considero un 6. Un 6 muy bajo. O sea, de aprobado, raspado. Es un bien, pero para mí es raspado. Pero de soft skills, cómo me vendo, cómo explico. No mentir, no. Cómo me vendo, cómo explico lo que sé hacer, lo que puedo hacer, lo que no sé hacer.
¿cómo aprendería lo que no sé hacer? En eso me considero que soy un 9. Y entonces eso me ha abierto más las puertas que realmente lo que sea a nivel técnico. Con lo cual, son importantes los soft skills y más que lo serán en un futuro no tan lejano. Genial, genial. Yo pienso un poco también, quizás un poco igual. Entonces, ya para terminar, recomendaciones para quizás gente que quiere empezar la programación, como tú dices, y todas esas cosas, o recomendaciones de tu punto de vista en la industria, que tú dices que el soft skill es tan importante. ¿Qué harías tú para encontrar un trabajo, para mejorar incluso? Porque he escuchado que has ayudado a personas también a mejorar incluso su trabajo, para conseguir mejor salario y mejor posición. Recomendaciones ya para esas personas que necesitan un poco de ayuda, quizás. ¿Qué harías tú? Pero a ver, aquí hay dos temas, ¿no? Primero, para gente que está buscando su primer trabajo o para gente que todavía no tiene mucha experiencia pero quiere seguir aprendiendo y buscar su primer trabajo. Y luego para gente que está estancada en los 40K y lleva 10 años. ¿Vale? Vamos a hacer esas dos. Esas dos. Vale. La primera es, si te quieres meter en esta industria ahora, o trabajas el doble que tus competidores, o apagas el ordenador, te vas al parque a comerte unas pipas. Punto. No hay más. ¿Vale? Las cosas no son como son. Tienes una competencia de 400 personas por oferta. ¿Qué esperas? ¿No saber y aún así ser contratado? Pues no. Haz el doble que el resto. No, pero acabas de decir que los soft skills quizás son más importantes. Sí, melón. Pero si no tienes experiencia de nada, olvídate. Por mucho que digas que sabes muchas cosas y te vienes de puta madre, cuando te den la prueba técnica o lo que sea, no la sabrás hacer. Entonces, oye, en los inicios tienes que tener un poquito de cada. El nivel 20, pero de ambos, ¿no? Entonces, métele horas, sé curioso, apaláncate de la inteligencia artificial para multiplicar todo lo que estás aprendiendo hoy. O sea, si estás aprendiendo algo de código, algo de tecnología, apaláncate de ChatGPT para que te dé más ejemplos, para que te abra roadmaps para seguir aprendiendo sobre eso. Sobre todo, sé curioso. Yo lo de sé curioso es un punto que nunca falla. Las personas que tienen éxito, sea lo que sea el éxito para cualquiera, es que son curiosas. Que tienes una buena familia, has sido curioso en cómo cuidar a los tuyos. Que tienes un coche modificado más potente que corre más, es que has sido curioso en el tema de la mecánica, te ha interesado y por eso has aprendido o lo has llevado al taller, le has hecho esos cambios. Ser curioso es necesario. Y más hoy en día con la democratización que tenemos de la información. La información está en un ordenador, o sea, tienes acceso a todo, con lo cual no es excusa que aunque tengas poca experiencia o ninguna, no seas capaz de crear cosas a los 3 días. Y a partir de crear una chusmada, puedas ir iterando y hacer cosas más interesantes, ¿vale? Y luego, para esto es muy básico, pero es como empezaría yo con personas con poca experiencia y que se quieren meter en el mercado. Hacer más que el resto y apalancarse de la información que hay en Internet. Punto. A partir de ahí ya se pueden evolucionar a otras tornas, ¿no? Y luego para la gente que ya tiene un trabajo, que está estancada, que tiene un conocimiento, 8 años, 9 años, lo que sea, pero que quiere evolucionar, pero que ve que no evoluciona, que se mantiene estancada. Ya te digo, 40K con 10 años, ¿dónde vas cobrando eso? Eso solo cobra mi primo que acaba de empezar con 3 años de experiencia. Venga, va, espabila. Pues para todas esas personas les diría que como ya tienen un nivel técnico bastante alto, entre comillas, y aunque no sea bastante alto, tienen que hacer ver que lo tienen, porque ya llevan 8 años o 9 años en la industria. Tienes que tener un nivel bastante bueno, que evolucionen en los soft skills. Punto pelota. Aprende a venderte, aprende a comunicarte, aprende a hacer que compren tu discurso, aprende a escuchar, adáptate a la narrativa de la empresa, de la entrevista, de la persona que tienes delante. Esto en el caso de querer mejorar, ¿no? Querer mejorar es o bien cambiar de trabajo, o bien pedir más dinero, o bien cambiar de trabajo y ganar más dinero, irte a una empresa mejor, salir de la cárnica Paco porque ya estás cansado e irte a una empresa con cara y ojos. Pues oye, primero, estabiliza
un perfil, una persona que quiere ser y que sea capaz de entrar en ese tipo de empresas. Porque si sigues siendo el muermo que eres hasta ahora, pasa de entrar en una compañía donde te pagan 80K y tengan tecnologías top cuando eres Paco y solo he hecho Java 8. ¿Sabes? Si eres ese tipo de persona, olvídate. Entonces, ponte al nivel del personaje, entre comillas, que quieres ser, a nivel de soft skills, obviamente, porque lo técnico, recordemos, ya lo tenemos. Ponte al nivel y busca lo que quieres. Define lo que quieres para tu siguiente trabajo. Esto también es súper importante. ¿Qué quieres ser? ¿Seguir siendo el programador en Cárnicas Pepito? ¿O quieres realmente pasar a un siguiente nivel, irte a una empresa donde te paguen 30K más al año, donde haya mejor tecnología y tal? Pues eso, visualízalo, tío. Si no lo piensas nunca en tu vida, no lo vas a tener. Esto es algo básico y aquí puede sonar mucho desarrollo personal y mucho yados y compañía. Pero es que si no lo imaginas, no lo vas a tener nunca. No te viene por amor al arte, ¿sabes? Entonces, practica soft skills, visualiza lo que quieres y adapta todo lo que tienes en redes sociales, profesionales y no profesionales, hacia ese objetivo. Nadie te contrata por acceder a tu currículum que está tirado de la mano de Dios, sin ni siquiera una foto, sin ni siquiera información, con un perfil de LinkedIn que da un poquillo de grimilla. Nadie te va a contratar visitando ese LinkedIn y diciendo, ah, bueno, pues le voy a hablar a este tío. No, ¿quiénes son las empresas que contratan por estos salarios, por tener a gente interesante dentro de sus empresas? Pues gente que aparente, no que sepa, que aparente. ¿Y cómo aparentas? Pues oye, hay una parte previa, que es todo lo que muestras en redes sociales, ya sea LinkedIn o lo que sea, y luego hay la parte posterior, ¿no? Soft skills, comunicación, te explico lo que he hecho, te explico lo guay que soy, quiero esta cantidad de pasta porque yo me lo merezco, uy, sí, te la doy porque me gusta lo que me dices, porque me gusta lo que me vendes, aunque no sea verdad, eso nadie lo sabe. Obviamente tiene que machear con lo que piden, ¿no? Y lo que estás diciendo, como lo estás diciendo. Pero al final yo le diría eso, ¿no? Que espabilara en soft skills y que se empezaran a vender y que obviamente tuvieran una base decente, porque también hay seniors con 10 años de experiencia que son tontos motivados, también te lo digo, ¿eh? Así que bueno, estas son las dos cosas y que sobre todo es posible, por muy mal que estén las cosas, por muy fatal que esté todo, si yo aquí, el Menda, que no es el más listo de la clase, estoy trabajando de lo que quiero, como quiero, con la pasta que quiero y con un futuro pues, que creo y toco madera, que está guay, cualquiera puede, quiero decir. Guay, guay, tío. Pues nada, pues muchísimas gracias. Vamos a dejarlo ya por aquí porque ya me llevamos un ratito. Y nada, espero que te haya gustado mucho. No sé si quieres decir antes algo antes de irnos. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí y lo que tú quieras. Lo último si quieres decir algo. Ah, muchas gracias a ti, Ricardo. La verdad que ha estado fenomenal. A mí me gusta hablar, me gusta contar mis cosas, me gusta que me pregunten y empezar aquí a divagar. Yo hablo de todo y es algo que me gusta porque de normal la gente no es transparente y divagan y esto y lo otro. Y a mí me gusta decir las cosas, aunque luego no tenga razón, que es tan solo una opinión totalmente subjetiva, de datos objetivos, de datos subjetivos y de mi experiencia, y que puede ser válida para muchos e inválida para otros. Y a mí me da igual si es válida o no es válida, pero yo la suelto y a quien le sirva, le sirva. Así que nada, gracias por tu espacio. Y para acabar, le diría a la gente que si quieren dedicarse a esta industria, que no se va a acabar, que aunque yo tenga vídeos muy caóticos, muy desastrosos y que la IA nos va a reemplazar a todos, que no se va a acabar y que el humano, a través de su historia, ha pasado cosas peores, muy peores de lo que estamos pasando actualmente, y que al final sobreviven los valientes y los que hacen cosas diferentes al resto. Y si tú no estás en ese grupo, serás candidato a ser reemplazado en el futuro. Así que mejor que te empieces a meter en ese tipo de grupos, en ese tipo de personas, cambies el chip y te prepares para el futuro, porque va a estar jodido. Así que prepárate. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por tu tiempo. Y nada,
Vamos a dejarlo ya por aquí. Así que muchas gracias también a los que nos están escuchando y espero que os haya gustado mucho el podcast. Recordad también seguir a Jair, a tanto el Instagram, TikTok y eso. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.